Mi nombre es Dolores Guadalupe Hernández Rivera. Tengo 93 años y unos ojos profundos que llevan más historia que las pirámides de Teotihuacán. Nací en 1932, un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, cuando México aún lamía las heridas de la Revolución. Cualquiera que me vea hoy, esta anciana de manos temblorosas y cabello que el tiempo ha vuelto blanco, no puede imaginar la tormenta que fui una vez. Es posible que notes la marca que baja desde mi frente hasta mi ceja derecha, luciendo como un rayo congelado en la piel. Pocos tienen el valor de preguntar cómo lo conseguí, pero hoy les voy a contar este secreto, junto con todos los demás que he guardado durante más de 6 décadas. Esta cicatriz fue mi promesa silenciosa, hecha con la punta de una daga de plata, la noche que descubrí que las 2 personas que más amaba en el mundo me habían traicionado de la manera más vil posible. Pasé esa espada a través de mi propia carne para nunca olvidar que el dolor es temporal, pero la determinación puede ser eterna. Esa noche, cuando encontré a mi esposo Ernesto con mi propia hermana en la cama de mis padres, terminó la niña ingenua que era y comenzó la mujer en la que me convertiría. El rebozo que mi madre había bordado para mi boda aún cubría parcialmente sus cuerpos. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones, como si el mundo se hubiera detenido por completo y solo existiera esa escena, grabada para siempre en mi retina. Décadas más tarde, cuando abrieron la puerta a quien pensaban que era un cliente más interesado en la finca embargada, la sangre les corría por la cara como agua de arena caliente. Sorpresa, fue todo lo que pude decir, sosteniendo los documentos de propiedad mientras sonreía de una manera que los hacía temblar hasta los huesos. Nunca olvidaré lo petrificados que quedaron al verme allí, dueño absoluto del único techo que les quedaba sobre sus cabezas. Fueron necesarios 11 años calculando cada paso, planificando minuciosamente, contando los días hasta presenciar ese momento exacto. Valió la pena cada centavo, cada noche de insomnio, cada hora trabajando como un presidiario en las cocinas de la Ciudad de México. La vida es demasiado larga para que no podamos ajustar nuestras cuentas. Quien hoy se cruza conmigo por las calles adoquinadas de San Miguel, solo ve a una señora diminuta de andar cuidadoso. No os podéis imaginar la revolución que llevo dentro. Vivo en la misma finca que les arranqué, pero no queda ni una sola piedra original. Reconstruí cada centímetro, desde el suelo de terracota hasta el techo de tejas rojas. Donde una vez hubo una propiedad en decadencia, hoy se encuentra una de las granjas más prósperas de la región, con campos de agave azul que se extienden hasta donde alcanza la vista. Tengo mi jardín interior lleno de bugambillas multicolores y al fondo, donde solo había tierra seca y piedras, ahora se encuentra la destilería principal de mi marca de tequila. Sí, no es solo una pequeña producción familiar. Comencé con un alambique improvisado y hoy tengo 8 destilerías repartidas en 3 estados. El tequila Doña Dolores es reconocido hasta en la capital. Hay personas que viajan por días solo para probar mi tequila reposado añejado en barricas de roble francés y el mezcal con naranja amarga que se ha convertido en nuestra especialidad. Y Alejandro, mi esposo, desde hace 49 años, transformó el antiguo granero en una casa de huéspedes que recibe a turistas de todo el mundo. Cuenta con un restaurante tradicional, amplios salones, áreas para paseos a caballo y hasta un pequeño museo sobre la historia del tequila. Cada fin de semana recibimos visitantes capitalinos que quieren escapar del ruido y la contaminación, vivir la vida del campo y ver el proceso de destilación del agave. Pero nunca olvidé de dónde vengo. Cada peso que hoy poseo lo gané con estas manos que supieron trabajar duro y esta testaruda cabeza de guanajuatense. En la sala principal de la hacienda guardo en una vitrina cerrada con llave el objeto que cambió mi vida, un puñal de plata con mango de hueso tallado, protegido por una funda de cuero trabajado. Este puñal perteneció a mi padre
fue usado en la Revolución y luego cortó el pastel en mi boda con Ernesto. También fue lo primero que agarré esa noche en que mi mundo se vino abajo. Lo apreté con tanta fuerza que mis dedos quedaron marcados durante días, pero descubrí que la paciencia corta más profundamente que cualquier cuchillo. La venganza es como la fermentación del agave. Necesita tiempo, cuidado y el momento exacto para la destilación. De lo contrario, arruina todo el proceso. Y cuando está listo, arde en la garganta, pero deja un sabor que perdura. Lo que estoy a punto de revelar ni siquiera mis 4 hijos lo saben del todo. Manuel, Carmen, Javier y Lucía solo conocen fragmentos, historias que han escuchado a lo largo de los años, pero yo nunca se las he contado así, de principio a fin, sin ocultar nada. Es una historia de traición imperdonable, de mi propia sangre apuñalándome por la espalda y de una venganza tan perfectamente ejecutada que hasta el día de hoy, comentan los ancianos del pueblo cuando nos reunimos en la plaza después de la misa dominical. Te mostraré cómo convertí la humillación más profunda en mi mayor victoria. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Comparte en los comentarios cuál fue la traición más grande que has enfrentado en tu vida y cómo la superaste. ¿Crees que la venganza puede ser un camino hacia la curación? Deja también el emoji si crees que tendrías la misma determinación que Dolores para reconstruir tu vida después de una traición tan devastadora. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia de superación, comparte este video. Veces, saber que otros sobrevivieron nos da la fuerza para continuar nuestro propio viaje. Muchos me juzgarán, dirán que fui demasiado cruel, que debería haber perdonado, olvidado y seguido adelante. Pero quien nunca ha sido traicionado 2 veces, no entiende lo que significa despertarse cada día sintiendo ese vacío en el pecho, esa sensación de haber sido ridiculizado delante de toda la ciudad. No fue solo la traición, fue la vergüenza pública, los susurros en la plaza central, las miradas de lástima en la iglesia. En un pueblo pequeño como San Miguel, noticias como esta viajan más rápido que el agua cuesta abajo durante la temporada de lluvias. Empecé a darme cuenta del alcance de la traición solo cuando descubrí que no había sido algo aislado. No, fue un error, un momento de debilidad pasajera. Era un caso que llevaba más de 3 años delante de mis narices. En casa, en la habitación de mis padres, con mi hermana Consuelo, apenas 2 años mayor que yo, que me peinaba antes de las fiestas patronales, que me consoló cuando nuestra madre murió dando a luz a un bebé que tampoco sobrevivió, que fue mi dama de honor que me abrazó en el altar y me dijo, que Dios te dé toda la felicidad, hermanita. El mismo que me regaló el rebozo bordado, diciendo que traería fertilidad a nuestro matrimonio. Ahora sé que el único fruto que ella quería, que naciera de esa unión, era la destrucción de mi familia. Muchos me preguntan si nunca me había dado cuenta antes, si no había señales. Por supuesto que sí. Ernesto empezó a llegar tarde de la herrería, siempre con excusas cada vez más inverosímiles. El olor diferente en la ropa que no era solo metal y fuego. La forma en que evitó mi toque, alegando cansancio. Y Consuelo, siempre en mi casa para ayudar, siempre preguntando por Ernesto, siempre quedándose hasta tarde. Le trajo dulces de leche que sabía que a él le encantaban y usó un perfume demasiado fuerte para una simple visita a su hermana. Pero solo vemos lo que estamos dispuestos a ver, y no estaba preparada para ver a mi propia hermana robándome a mi marido bajo el techo que heredamos de nuestros padres. Ese fatídico día empezó como cualquier otro. Salí temprano para llevar la comida que había preparado para la fiesta de 15 años de la hija del alcalde. Fue un trabajo adicional que hice para ahorrar dinero, soñando con algún día tener mi propio restaurante. Terminé antes de lo esperado y decidí regresar a casa sin avisar. Tenía un dolor de cabeza terrible que no se me quitaba con nada. Solo quería tomar un poco de té de hierbas y descansar un rato. Cuando llegué a la calle, noté algo extraño.
La herrería estaba cerrada, con un cartel escrito a mano: «Volveré pronto». Ernesto nunca cerró la fragua a esa hora, ni siquiera 5 minutos. Pensé que tal vez estaba enfermo y se había ido a casa a descansar. Aceleré el paso, preocupada. La puerta de nuestra casa no estaba cerrada con llave, otra señal de que algo no era normal. Ernesto era un obsesivo con la seguridad. Siempre comprobaba que la puerta estuviera cerrada con llave, incluso cuando acabábamos de ir a la iglesia. Entré sin hacer ruido, más por costumbre que por sospecha. La habitación estaba vacía, pero podía escuchar sonidos provenientes del dormitorio principal, el que había pertenecido a mis padres y que mantenía cerrado la mayor parte del tiempo, manteniendo intactas sus pertenencias por respeto a su memoria. No eran gemidos de dolor o tos, como se esperaría si estuviera realmente enfermo. Se oyeron suspiros, risas ahogadas, el inconfundible crujido de una cama vieja. Mi corazón se aceleró, mis manos empezaron a sudar. Pensé en darme la vuelta, salir de allí, hacer como si no hubiera oído nada. Habría sido más fácil seguir acostado, con los ojos vendados, pero mis piernas me llevaron hasta la puerta del dormitorio como si tuvieran voluntad propia. La puerta estaba entreabierta y por la rendija podía ver parte de la cama. El rebozo de seda bordado con las iniciales E y D entrelazadas, regalo de bodas de Consuelo, cubría parcialmente 2 cuerpos, que se movían juntos. Inmediatamente reconocí la espalda de Ernesto y debajo de él, entre suspiros, el rostro de Consuelo, mi hermana, con los ojos cerrados de placer. Estaban tan absortos que no notaron mi presencia. Me quedé inmóvil, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. No podía respirar, no podía moverme, ni siquiera podía llorar. Contar esta parte de la historia todavía duele, incluso después de tantas décadas. Era como si el tiempo se hubiera congelado en esa puerta. Recuerdo cada detalle de esa escena como si fuera ayer, grabado en mi memoria. No solo la imagen de ellos 2 juntos, sino los pequeños detalles a su alrededor. Su ropa tirada en el suelo, la blusa de Consuelo que nunca antes había visto, colgada en la silla que había sido de mi padre, su perfume mezclado con el olor a sudor, sus anillos de boda cuidadosamente colocados sobre la mesita de noche. No fue un momento de pasión irreflexiva o incontrolable, sino algo planeado, calculado. Estaban demasiado cómodos, demasiado familiarizados con la situación. Era obvio que no era la primera vez. Podría haber gritado, armado un escándalo, atacado, como muchos lo habrían hecho en mi lugar. Pero algo dentro de mí se cerró en ese momento. Era como si una parte de Dolores hubiera muerto allí mismo y en su lugar naciera otra, más fría, más calculadora. Sin hacer ruido me dirigí al estudio de mi padre, tomé el puñal de plata que guardaba en el cajón, algo de ropa y el dinero que tenía escondido en una lata de galletas en la alacena de la cocina. Eché un último vistazo a nuestra casa, al retrato de nuestra boda en la pared de la sala, y salí por la puerta principal, cerrándola con cuidado para no hacer ningún ruido. En la calle, el sol de la tarde caía con fuerza. La gente pasaba corriendo. La vida continuaba como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Caminé hasta la estación de autobuses, sin mirar atrás, sin dejar caer las lágrimas. Llorar no soluciona nada, solía decir mi padre. Levanta la cabeza y avanza. Compré un billete para el primer autobús que salió. Por casualidad o destino, fue para la Ciudad de México. Mientras esperaba en la estación, sentado en un duro banco de madera, algo empezó a crecer dentro de mí. No era solo dolor o ira ordinarios, fue determinación. Reflexionando ahora, ese momento en la estación de autobuses fue cuando la venganza empezó a arraigar en mi ser. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero de una cosa estaba seguro. Esos 2 pagarían por lo que hicieron. No sería un ajuste de cuentas rápido, hecho en el calor del momento. Sería algo meticulosamente planeado, que llegaría cuando menos lo esperaban, cuando ya pensaban que se habían deshecho de mí.
porque su traición no era solo romper votos matrimoniales o lazos de sangre. Me estaba haciendo sentir estúpida, humillada, destruyendo la vida que había construido con tanto esfuerzo. Y esta deuda la cargaría con intereses. El autobús a la Ciudad de México salió puntualmente a las 6 de la tarde. Me senté en el último asiento al lado de la ventana, agarrando mi bolso con las pocas pertenencias que había llevado conmigo. La daga de plata estaba dentro, envuelta en un pañuelo. No sé exactamente por qué lo tomé, tal vez como evidencia de lo que había sucedido, o tal vez pensando en usarlo no contra los dos traidores, sino contra mí mismo. ¿Por qué seguir viviendo después de perderlo todo? Esta idea ya iba creciendo en mi mente mientras el autobús avanzaba por el camino polvoriento, dejando a San Miguel cada vez más atrás. Durante todo el viaje no derramé ni una lágrima. Era como si se hubiera secado por dentro, convertido en piedra. Miré por la ventana sin ver realmente nada. La imagen de esos dos en la cama de mis padres nunca me abandonó. Habían destruido no solo mi matrimonio, sino también la confianza en mi hermana, la persona que debería haberme protegido toda mi vida. Hoy puedo ver claramente que estaban hechos de la misma sustancia. Te diré sin rodeos cuáles eran. Ernesto, detrás de esa apariencia de hombre trabajador y respetable, siempre tuvo un carácter débil. Guapo, sí, con esa mirada de galán de película que hacía suspirar a las chicas, pero sin firmeza moral, siempre queriendo más de lo que tenía, nunca satisfecho con nada. La herrería que heredó de su padre no fue suficiente. La joven y devota esposa no fue suficiente. La vida cómoda que llevábamos no fue suficiente. Sabía utilizar su encanto para conseguir lo que quería y, cuando lo consiguió, ya apuntaba a la siguiente conquista. Y Consuelo, ahora veo claramente lo que antes no podía ver. Mi hermana no era solo la belleza de la familia. Ella era manipuladora desde que era niña. Sabía exactamente cómo hacer que los demás bailaran según su voluntad. Estaba celosa de mí, no por la belleza que yo no poseía, sino porque la gente realmente me amaba por lo que era. Papá confiaba en mí para que me hiciera cargo de las facturas, del hogar. La gente del pueblo agradeció mi sinceridad, mientras que ella solo recibió elogios por su apariencia, algo que no había logrado, era solo una casualidad del destino. Y eso la estaba devorando por dentro. Ahora me doy cuenta de que casarse con Ernesto fue el premio que ella siempre quiso obtener de mí. No porque lo amaba. Dudo que Consuelo supiera amar a nadie más que a ella misma, sino porque era algo que yo había logrado, algo que en su opinión debería haber sido suyo por derecho. La belleza de la familia debería estar en el chico más buscado de la ciudad, no en su aburrida hermana. Y así tendió su trampa pacientemente, esperando el momento adecuado para atacar. Y Ernesto, débil como estaba, cayó como cordero al matadero. Llegué a la Ciudad de México cuando ya estaba oscuro. La estación de autobuses era un caos de gente, ruidos y olores que nunca antes había experimentado. Siendo de un pueblo pequeño, quedé atónito ante la inmensidad de la capital. Me sentí pequeña allí, sola con mi bolso, sin saber a dónde ir ni qué hacer. No conocía a nadie en la ciudad. No tenía suficiente dinero para un hotel decente y ni siquiera sabía cómo buscar trabajo. Me senté en un banco y me quedé allí observando el movimiento, pensando en mi próximo movimiento. Fue entonces cuando se acercó una señora. «Señorita, ¿necesita ayuda?», preguntó con voz suave. Era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido en un elegante moño, gafas con montura, dorada, ropa sencilla pero de buena calidad. No respondí de inmediato, sospechoso. En mi situación, confiar en los demás era un lujo que no podía permitirme. «Mi nombre es Esperanza», continuó. «Soy profesor en la universidad aquí en la capital. Veo que pareces un poco perdido. ¿Puedo ayudarte de alguna manera?». No sé qué me hizo confiar en ella.
tal vez sus costumbres maternales o tal vez simplemente no tenía nada que perder. Conté una versión abreviada de mi historia. Solo que me había peleado con mi marido y me fui de casa. No tenía dónde ir. Me escuchó sin interrumpir, con esos ojos inteligentes que parecían ver mucho más de lo que yo le contaba. «Necesito que alguien me ayude en casa», dijo tras reflexionar un poco. «Tengo un cuartito atrás, pequeño pero limpio. Ofrezco comida, alojamiento y un salario justo. Si quieres, puedes quedarte hasta que encuentres algo mejor». Parecía demasiado bueno para ser verdad. La desconfianza debió aparecer en mi rostro, porque él sonrió y agregó: «No te preocupes, vivo solo con mi cocinera Rosario, que está envejeciendo y ya no puede hacer todo el trabajo. Dios te puso hoy en mi camino, creo que fue para ayudarnos, a los dos». Y así fue como me convertí en empleada doméstica en la casa de doña Esperanza, una profesora universitaria que enseñaba literatura mexicana. La casa era espaciosa, en una calle arbolada de un buen barrio de la ciudad. Mi cuartito en la parte de atrás era pequeño, pero tenía todo lo que necesitaba: una cama limpia, un armario, una mesa pequeña, incluso un baño pequeño para mí solo. Comparado con lo que había dejado atrás parecía poco, pero comparado con nada que tenía cuando llegué, era un palacio. Los primeros días apenas podía hacer bien el trabajo. Rompí cosas, olvidé tareas, me quedé paralizado, mirando al vacío. Doña Esperanza fue paciente. Nunca levantó la voz ni se quejó de mis errores. Por la noche, acostada en aquella cama extraña, por fin brotaron las lágrimas. Lloré suavemente para que nadie pudiera oírme, con el rostro enterrado en la almohada. Lloré por el matrimonio perdido, por la traición de mi hermana, por la vida que había construido y que se vino abajo en un instante. Lloraba hasta quedarse dormida, agotada, solo para despertarse al día siguiente y empezar todo de nuevo. Por fuera intentaba mostrar fuerza, ser competente en el trabajo, no dar motivos de queja, pero por dentro estaba destrozada. No comí bien, cada día perdía más peso. Tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba sudando y a veces gritando. La imagen de ellos dos juntos nunca me abandonó. Regresó cuando menos lo esperaba, como una puñalada. Empecé a evitar los espejos porque ya no reconocía a la mujer que veía reflejada. Ojos hundidos, piel incolora, mirada vacía. Fue cuando estaba en este abismo que descubrí que estaba embarazada. Ya era casi el segundo mes cuando comencé a sospechar. Náuseas matutinas, falta de menstruación que pensé que era por estrés, dolor en los senos. En secreto hice una prueba con el dinero que había ahorrado de mi primer salario. Cuando vi el resultado, positivo, sentí todo al mismo tiempo: desesperación, alegría, miedo, esperanza. Un hijo, algo que Ernesto y yo habíamos intentado durante años sin éxito, algo que, irónicamente, llegó solo cuando ya no había vuelta atrás. No se lo dije a nadie, ni siquiera a doña Esperanza. Comencé a planificar cómo sería, cómo criaría a este niño sola, tal vez alquilando una pequeña habitación en otro lugar cuando naciera el bebé, trabajando el doble de tiempo para mantenernos a los dos. Por un breve momento, este bebé trajo un rayo de esperanza a mi vida destruida. Pero parece que el destino ni siquiera quiso dejarme con eso. Al comienzo del tercer mes comencé a sentir dolores, primero débiles y luego cada vez más fuertes. En medio de la limpieza de la habitación, sentí un líquido tibio correr por mis piernas. Era sangre, mucha sangre. Doña Esperanza no estaba en casa, solo la vieja Rosario estaba en la cocina. No quería asustarla, así que tomé el poco dinero que tenía y me fui sola al hospital público. Esperé horas para que me atendieran, sintiendo que el dolor aumentaba, sabiendo en mi corazón que ya era demasiado tarde. Cuando finalmente un médico me examinó, confirmó lo que ya temía: había perdido al bebé. Rápidamente me hizo un legrado
Me dio un medicamento para el dolor y la infección y me envió a casa con la única recomendación de que descansara unos días. No me preguntó si había alguien esperándome, si necesitaba apoyo emocional, si tenía una forma de llegar a casa. Yo era solo otra mujer pobre que perdía a otro bebé, una estadística sin rostro, en aquella fría cama de hospital, sola como nunca en mi vida lo había estado. Algo definitivamente se rompió en mi interior. No era solo el dolor físico, que era inmenso, fue saber que ese último vínculo con mi vida anterior, esa última oportunidad de tener algo propio, se había ido para siempre. Lloré en silencio, con la mano en mi vientre ahora vacío, sintiendo un vacío aún mayor en mi interior. Sentí como si hubiera perdido no solo al bebé, sino también la última esperanza que me quedaba. Regresé a casa de doña Esperanza al final del día, pálido, débil, solo fingiendo haberme sentido mal. Ella debió sospechar algo, pero no. Preguntó respetando mi silencio. Me dio unos días de descanso, insistió en que descansara, me trajo caldo de pollo a la cama. Tu amabilidad, en lugar de consolarme, hizo todo más difícil. No merecía esa amabilidad, no merecía nada bueno. Los oscuros pensamientos que me habían estado atormentando durante meses se intensificaron. Fue un martes lluvioso que toqué fondo. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, pensando, cavilando. En mi mente veía a Ernesto y Consuelo, felices en nuestra casa, durmiendo en la cama de mis padres, viviendo la vida que debería haber sido la mía. Me los imaginé riéndose de mí, de lo tonto que era, que no me daba cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices. Y entonces surgió la idea, clara como el agua de un manantial, acabar con todo. Me levanté de madrugada, cuando toda la casa dormía. Cogí el puñal de plata que había traído de San Miguel, ahora más símbolo que instrumento. Me senté en la cama y escribí una carta explicándolo todo, culpándolos a ambos por lo que me había convertido, por la vida que ya no podía soportar. Dejé la carta sobre la mesa, preparé un baño caliente y me metí en la bañera completamente vestida. La daga en mi mano tembló junto con todo mi cuerpo. Coloqué la hoja contra mi frente, sintiendo el frío metal contra mi piel. Cerré los ojos pensando que pronto el dolor terminaría, que por fin encontraría la paz. Estaba listo para presionar, para hacer el corte decisivo. Fue en ese preciso momento que escuché un fuerte golpe en la puerta del baño. «Dolores, Dolores, abre esta puerta ahora». Era la voz de doña Esperanza, normalmente tan tranquila, ahora llena de pánico. «Lo que sea que estés pensando en hacer, no lo hagas. Déjame entrar, hablemos». No sé cómo lo supo. Tal vez me escuchó levantarme, tal vez tuvo un presentimiento. El caso es que esos golpes en la puerta, esa voz desesperada que me llamaba a la vida, fue como un shock que me despertó. Presioné la hoja contra mi frente, pero en lugar de cortar las venas, hice un corte superficial que llegó hasta mi ceja. Le temblaban demasiado las manos como para sostenerlas con firmeza. «Estoy bien, doña Esperanza», logré responder con voz débil. «Solo me estoy dando una ducha. No me mientas, niña. Abre esta puerta ahora o la derribaré, y debes saber que no soy una mujer que amenaza en vano». La determinación en su voz me hizo levantarme y envolverme en una toalla empapada. Cuando abrí la puerta, ella me abrazó con fuerza, sin importarle mojarse la ropa. «Sin sentido», dijo entre lágrimas. «Tonto, ¿crees que no entendí lo hoy? ¿Qué estaba pasando? ¿Crees que no vi la carta sobre la mesa, que no noté ese puñal que desapareció de tu bolso?» Me desplomé en sus brazos, llorando como nunca antes había llorado. Le conté todo. El marido, la germana, el embarazo, el bebé, perdido. Hablé de pensamientos oscuros, del deseo de acabar con todo. Desahogué lo que había estado reteniendo durante meses. Doña Esperanza escuchaba todo en silencio, simplemente acariciando mi cabello como hacía mi madre cuando yo era niña, antes de irse. Cuando terminé,
No tenía más lágrimas para llorar. Sentí como si me hubiera vaciado por completo. Me secó con una toalla. Me limpió el corte de la frente con agua oxigenada. Me ayudó a ponerme ropa seca, preparó té de manzanilla y se sentó a mi lado en la cama. «Te voy a contar una historia, Dolores», dijo en voz baja. Una historia que nunca le he contado a nadie. Cuando tenía más o menos tu edad, descubrí que mi marido estaba teniendo una aventura con mi cuñada. Se escaparon juntos, llevándose todos nuestros ahorros e incluso las joyas de mi difunta madre. Me quedé sin nada. Pensé exactamente como tú estás pensando ahora, que ya no valía la pena vivir. ¿Sabes qué me detuvo? Ira tan profunda que se convirtió en determinación. Decidí que viviría, no solo sobreviviría, sino que prosperaría, solo para mostrarles lo que habían perdido. Mientras escuchaba, algo dentro de mí empezó a chispear de nuevo. Una pequeña chispa, casi imperceptible, pero estaba ahí. La mejor venganza, hija mía, no es la muerte, continuó doña Esperanza. La muerte es un acto de cobardía. La mejor venganza es el éxito. Es vivir bien, mostrarles a quienes te lastimaron que no solo sobreviviste, sino que prosperaste a pesar de ellos, tal vez incluso gracias a ellos. Sus palabras tocaron algo muy profundo dentro de mí. No era exactamente esperanza, sino un comienzo de determinación. Esa noche, acostado en la cama después de que doña Esperanza se fue, la idea empezó a tomar forma en mi mente. Yo no moriría. Yo viviría y viviría bien. Pero antes les haría probar a Ernesto y Consuelo el sabor amargo de la traición que a mí me hicieron tragar. En los días siguientes, la idea creció, se solidificó y se convirtió en un plan. Empecé a trabajar más duro, ahorrando cada centavo que ganaba. Doña Esperanza, al notar el cambio en mí, me animó. Me enseñó a leer mejor, a escribir con más elegancia. Me prestó libros, me enseñó cosas del mundo que nunca hubiera aprendido en San Miguel. «Tienes talento para cocinar», me dijo un día, después de probar una salsa que yo había preparado. «Deberías desarrollar eso». Empecé a preparar platos típicos en mis días libres y doña Esperanza los llevaba a vender a la universidad. Pronto tuve una pequeña clientela fiel. Al mismo tiempo comencé a enviar cartas anónimas a San Miguel, dirigidas a vecinos y conocidos, contándoles sobre el caso de Ernesto y Consuelo. No para vengarse inmediatamente, sino para plantar semillas de desconfianza y vergüenza. Quería que enfrentaran las miradas de censura de la comunidad, de espaldas y con las puertas cerradas. México en la década de 1950 no era tolerante con tales cosas, especialmente en los pueblos pequeños. Pasó un año, luego 2. Seguí trabajando, ahorrando, aprendiendo. Estudié libros de cocina, probé recetas, perfeccioné técnicas. Mis platos se hicieron conocidos más allá de la universidad. Recibí pedidos para fiestas, bautizos, celebraciones. Doña Esperanza se convirtió en más que una jefa. Ella era una amiga, una mentora, la madre que perdí tan pronto. Cuando cumplí 3 años en su casa, me llamó para hablar seriamente. «Dolores, hace mucho que se te quedó pequeño el rol de empleada doméstica. Tengo algunos ahorros que estaba guardando para mi vejez, pero quiero aprovecharlos mejor. Te prestaré el dinero para que abras tu propio restaurante. Lo devolverás cuando puedas, sin prisas». Me quedé sin palabras. Nunca en mi vida había recibido tanta generosidad de alguien. Con su ayuda alquilé un pequeño espacio cerca del Zócalo. Compré el equipamiento básico y comencé mi propio negocio. El comienzo fue difícil, como todo en la vida. Me despertaba a las 4 de la mañana para preparar todo. Trabajaba hasta tarde, dormía poco y me preocupaba constantemente. Pero llegaron los clientes y el negocio creció. Un año después, contraté a mi primer ayudante. Al año siguiente tuve que mudarme a un espacio más grande. Todo este tiempo me mantuve informado de lo que pasaba en San Miguel. De vez en cuando enviaba gente a recopilar información y averiguar cómo estaban Ernesto y Consuelo. Las noticias que llegaron no fueron buenas para ellos. Las cartas anónimas habían surtido efecto.
Los vecinos del asentamiento, aunque no sabían a ciencia cierta lo sucedido, sospechaban. El negocio de la herrería sufrió. La gente prefería llevar su trabajo a otro herrero de un pueblo cercano antes que darle dinero a un hombre que se acostaba con su cuñada. Consuelo prácticamente vivía como una paria, evitando miradas acusadoras. Ernesto había empezado a beber mucho. Sin suficiente dinero para mantener su hábito, se vio obligado a hipotecar la propiedad que heredamos de mis padres, que en realidad eran los fondos de la herrería de la casa. Y entonces llegó mi oportunidad. Fue en mi 7º año en la Ciudad de México cuando llegó la noticia. La propiedad donde se encontraba la casa y la herrería de Ernesto sería subastada por deudas. Había hipotecado todo para intentar salvar el negocio y alimentar su dependencia del pulque, pero no pudo hacerlo. El día de la subasta envié un representante, un abogado discreto pero eficaz que me había presentado doña Esperanza. La propiedad se vendió a bajo precio, ya que nadie quería estar asociado con un lugar tan deshonroso. El abogado mantuvo confidencial el nombre del comprador. Ernesto y Consuelo, que ahora vivían juntos, unión escandalosa en su momento, pero parece que no. Les quedó otra opción. Fueron visitados por el nuevo propietario para firmar el contrato de desalojo. Y así fue que 11 años después de huir, con solo un puñal y algo de ropa, regresé a San Miguel. Llegué a la ciudad una clara mañana de febrero. Yo era diferente de lo que recordaba. Más maduro, más seguro de mí mismo, más próspero. Llevaba un elegante vestido negro, zapatos de cuero, el cabello cuidadosamente peinado y un pañuelo que ocultaba parcialmente la cicatriz de su frente, que nunca sanó por completo. Los pocos que me reconocieron en la calle no podían creer lo que veían. La Dolores que se había ido era una chica delgada, aburrida y con mirada asustada. La que regresó fue una empresaria, dueña de su destino. El abogado había fijado la reunión para las 2 de la tarde, en la casa que alguna vez fue mía. El título de propiedad estaba en mi bolso, junto con el contrato de desalojo, que les daba 30 días para encontrar otro lugar. Estaba nerviosa. No, lo negaré. 11 años es mucho tiempo para cultivar el resentimiento, pero también para aprender a vivir sin él. Una parte de mí casi se había olvidado de esos dos, absorta en construir mi nueva vida. Casi. Llamé a la puerta exactamente a la hora acordada. Escuché pasos arrastrando los pies al otro lado, el sonido de la cerradura al abrirse. La puerta se abrió y allí estaba Ernesto. Estaba irreconocible. Tenía más de 39 años, la cara hinchada por el alcohol, los ojos amarillos, la ropa sin afeitar, sucia y arrugada. Por un segundo no me reconoció. Luego sus ojos se abrieron y su rostro se puso pálido. ¿Quién es Ernesto? Escuché la voz de Consuelo proveniente del interior de la casa. ¿El abogado del nuevo propietario? No, Consuelo, respondí alzando la voz para que pudiera oírme. Soy yo, el dueño. Su expresión, cuando apareció en la puerta y me vio allí, fue impagable. Ella también era vieja. Su cabello, que alguna vez fue negro y brillante, ahora mostraba muchos mechones grises. Su rostro, que alguna vez había sido hermoso, estaba marcado por líneas de preocupación y amargura. Ella se quedó quieta, como si viera una aparición. No es posible, murmuró finalmente. Tú estás muerto. Te hemos estado buscando por todas partes. Como puedes ver, estoy muy vivo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y yo soy el nuevo dueño de esta propiedad. He venido personalmente a entregársela. Le tendí el documento de desalojo. Ernesto lo tomó con manos temblorosas. Tienes 30 días para irte, continué. Después de eso, todo lo que quede en la casa se considerará abandonado y puedo disponer de él como quiera. No puedes hacer esto, Consuelo finalmente encontró su voz. No tenemos a dónde ir. Nadie nos dará trabajo ni nos alquilará una casa. No es mi problema, respondí fríamente. Tal vez deberías haber pensado en las consecuencias
cuando decidiste traicionar a la persona que más confiaba en ti. El silencio que siguió fue pesado. Ninguno de los dos supo qué decir. Ya no veían en mí a la frágil Dolores a la que habían traicionado, sino a una mujer fuerte y decidida que había venido a cobrar una vieja deuda. Estaba lista para darles la espalda e irse, dejándolos a su desesperación. Era lo que había planeado durante años, pero entonces sucedió algo inesperado. Ernesto cayó de rodillas. Por favor, Dolores, perdónanos. Hicimos mal, lo sabemos. Estamos pagando por lo que hicimos todos estos años. Todos en el pueblo nos tratan como leprosos. No tenemos amigos, no tenemos familia. No podemos irnos de aquí. No tenemos a dónde ir. Lo miré y luego a mi hermana. La mujer que alguna vez había sido la más bella de la ciudad, ahora parecía pequeña, frágil. Había verdaderas lágrimas en sus ojos. El plan era dejarlos en la miseria, como me habían dejado a mí. Dales el mismo sabor de desesperación que yo había probado. Pero en ese momento me di cuenta de que ya vivían en el infierno. No necesitaban que los empujara más hacia abajo. Levántense los dos, ordené, mi voz más suave de lo que pretendía. Entra, hablemos. Ellos obedecieron, sorprendidos por mi cambio de actitud. La casa estaba irreconocible. Lo que alguna vez fue una casa limpia y organizada, ahora era un lugar sucio y desordenado, que olía a comida en mal estado y bebidas derramadas. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez había preparado tantas comidas. Cuéntamelo todo, le pregunté. Quiero saber cómo llegaron a este punto. Y lo hicieron. Hablaron de la vergüenza, de las puertas cerradas, de los negocios que menguaron, de las deudas que crecieron. Cómo terminaron viviendo juntos, no por amor, sino porque no tenían otra opción. Cómo los carcomía la culpa día tras día. Cuando se fue, pensamos que volvería pronto, dijo Ernesto. Luego, cuando no regresó, pensamos que había sucedido algo terrible. Buscamos en hospitales y comisarías. Después de un tiempo nos convencimos de que estaba muerta. Vivimos con este peso en la conciencia. Y con las cartas anónimas, agregué, haciéndoles saber que yo estaba detrás de esto. Sus ojos se abrieron al comprender. ¿Eras tú? Ernesto preguntó con incredulidad. ¿Fuiste tú todo el tiempo? Asentí. Era lo mínimo que podía hacer para asegurarme de que probaran lo que me hacían sentir. Consuelo se puso a llorar, un llanto profundo y doloroso. Hermana, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que hicimos fue imperdonable. Todos estos años cargué con el peso de haber destruido la vida de mi propia hermana. No te pido perdón, pero tal vez puedas entender que pagamos por nuestros errores. Pagamos a diario, con cada mirada de desprecio que recibimos en la calle, con cada puerta que se nos cierra. La miré. Mi hermana, la mujer que debería haberme protegido, que había traicionado mi confianza de la peor manera posible. Debería odiarla, tenía todo el derecho a odiarla. Pero en ese momento, lo único que pudo ver fue a una mujer destrozada, que había cometido un terrible error y lo estaba pagando con su propia vida. Respiré hondo, pensando en lo que me diría doña Esperanza. En ese momento, no vine aquí para destruirte, dijo finalmente. Ya se han destruido bastante por su cuenta. Vine a cerrar un capítulo en mi vida, para demostrarles a ustedes y especialmente a mí mismo que he superado lo que me hicieron, que soy más fuerte que lo peor que me pudieron hacer. El alivio en sus rostros era visible pero prematuro. Sin embargo, continué, eso no significa que puedas quedarte aquí. La casa y la propiedad son mías ahora. Quiero convertirlas en algo nuevo, algo mío, algo que borre por completo lo que pasó aquí. ¿A dónde iremos?, preguntó Ernesto, la desesperación regresando a su voz. Pensé por un momento. El plan original era dejarlos a su suerte, pero algo había cambiado dentro de mí. No fue exactamente perdón, pero tal vez un reconocimiento de que continuar el ciclo de dolor no me traería paz. Tengo una propuesta, dije,
sorprendiéndome tanto como ellos. Voy a traer mi negocio a San Miguel. Voy a construir una destilería de tequila aquí, usando el agave que planeé plantar en estas tierras. Necesito gente para trabajar. Gente que conozca la región, que sepa cómo tratar con las autoridades locales. Sus ojos se abrieron y comenzaron a entender a qué me refería. No será fácil, advertí. Tendrán que trabajar duro, demostrar su valía, y tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa será demolida. Pero es una oportunidad de reconstruir sus vidas, de tener un trabajo honesto, un techo sobre sus cabezas. ¿Por qué harías esto por nosotros?, preguntó Consuelo, incrédula. Buena pregunta. ¿Por qué me acerqué a alguien que me había hecho tanto daño? No lo haré por ti, respondí con sinceridad. Lo estoy haciendo por mí, para demostrarme a mí mismo que soy diferente a ti, que puedo ofrecer misericordia donde no la he recibido, que puedo construir en lugar de destruir. Entonces permaneció despierto. Trabajarían para mí. Ernesto era responsable del mantenimiento, del equipo de la destilería, utilizando sus habilidades de herrería, y Consuelo era responsable de la limpieza, fuera de la producción de tequila, ya que él no confiaba en ella para hacer eso. Les alquilé una pequeña habitación en la parte trasera de la ciudad, nada lujosa, pero limpia y honesta. El dinero que recibieron fue suficiente para sobrevivir, no para prosperar. Era más de lo que merecían, pero menos de lo que necesitaban. Para olvidar lo que habían hecho, una semana después, comenzaron los trabajos de demolición de la antigua casa. Me propuse estar presente. Cada muro que cayó se llevó consigo un pedazo de ese viejo dolor. Cuando llegué a la habitación donde los había encontrado juntos, sentí una sensación extraña. No era ira ni tristeza, era alivio. Como si finalmente me quitaran de encima un peso que había cargado durante años. En lugar de la casa, construí la sede de mi destilería de tequila. Un edificio elegante, espacioso, con grandes ventanales que dejan entrar el sol del altiplano mexicano. Nada que ver con la casa oscura y lúgubre que había sido antes. Puse delante un gran jardín, con bugambillas de todos colores. A la inauguración asistió toda la ciudad. La gente quería ver con sus propios ojos qué le había pasado a la pobre Dolores, a quien todos creían muerta o desaparecida, y que había regresado como el ave fénix de sus cenizas. Ernesto y Consuelo también estaban allí sirviendo, tequila en bandejas, vestidos con uniformes limpios, con las cabezas inclinadas ante las miradas curiosas y críticas. No fue fácil para ninguno de nosotros. Tuvieron que tragarse su orgullo todos los días, trabajar para la hermana y ex esposa a la que habían traicionado. Tenía que mirarlos a diario, recordarme lo que habían hecho, pero con el tiempo sucedió algo curioso. El dolor empezó a disminuir. No ha desaparecido por completo, puede que nunca desaparezca, pero se ha vuelto soportable, como la cicatriz merestendi, mi frente que duele cuando cambia el clima, pero que ya no me impide vivir una vida plena. Fue durante este periodo que conocí a Alejandro, un productor de agave que abastecía mi destilería. Era un hombre sencillo, viudo, unos años mayor que yo, de sonrisa amable y manos callosas de quien trabaja la tierra. Empezamos a hablar durante sus partos, luego empezamos a quedarnos a tomar un café y luego a cenar. No fue un romance arrollador como el que tuve con Ernesto. Fue algo más tranquilo, más maduro, basado en el respeto mutuo y la verdadera admiración. Cuando 8 meses después me pidió que me casara con él, acepté sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con amigos cercanos. Doña Esperanza vino desde la Ciudad de México para ser mi madrina. Ernesto y Consuelo no fueron invitados, pero les di el día libre. La vida con Alejandro era pacífica, reconfortante. Tenía una pequeña propiedad en las afueras de San Miguel, con plantaciones de agave
y un terreno que luego transformamos en una posada para turismo rural. Trabajamos duro, codo a codo, construyendo algo juntos. En nuestro segundo año de matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Esta vez el embarazo continuó sin problemas. Nuestro hijo Manuel nació una mañana de primavera, sano y fuerte. 3 años después, llegó Carmen. 1 año después de ella, los gemelos Javier y Lucía, que llegaron prematuramente, pero sobrevivieron gracias a los cuidados del médico de la ciudad. La familia que siempre soñé tener finalmente era real. Ernesto y Consuelo continuaron trabajando para mí a lo largo de los años. No por falta de opciones. Con el tiempo, la memoria de la ciudad es corta. Podrían haber encontrado otro trabajo, sino porque, en cierto modo, esa situación nos trajo a todos una extraña paz. Era como si estuviéramos pagando una vieja deuda, día tras día, con trabajo honesto y sudor. Consuelo nunca pidió conocer a sus sobrinos, aunque vi el deseo en sus ojos cada vez que nos cruzábamos en la destilería. Ernesto se mantuvo distante, respetuoso, como si temiera que cualquier familiaridad pudiera despertar viejas heridas. Fue cuando Manuel cumplió 7 años que decidí que era hora de cerrar por completo ese capítulo. Llamé a Consuelo para una conversación privada. Los niños saben que tienen una tía, le dije. Si quieres conocerlos, no te detendré. Pero con una condición. Nunca sabrán lo que pasó entre nosotros. Para ellos, somos una familia que tuvo desacuerdos en el pasado, pero que los superó. Ella lloró, me agradeció, prometió respetar mis condiciones. El primer encuentro fue extraño, tenso. Manuel, siempre observador, me preguntó después por qué tía Consuelo parecía tenerme miedo. Lo oculté, diciendo que no era miedo, solo respeto. Con el tiempo, estos encuentros se volvieron más naturales. Nunca fueron cálidos ni cercanos como deberían haber sido entre tía y sobrinos. Pero hubo un comienzo de reconciliación, no para mí, sino para mis hijos, quienes merecían conocer su historia familiar, aunque fuera una versión suavizada. Ernesto enfermó cuando los gemelos tenían apenas 4 años. Cáncer de hígado, resultado de años de abuso rápido e implacable del alcohol. En sus últimos días pidió hablar conmigo a solas. Estaba irreconocible, delgado, amarillo, un fantasma del hombre que había sido. Nunca te pedí perdón, dijo débilmente porque sabía que no lo merecía. Pero ahora, antes de irme, tengo que decirte cuánto lo siento, no solo por lo que hicimos, sino por haber sido demasiado débil para resistir, por traicionarte, que eras tan buena, tan honesta. Fui una tonta, Dolores, la tonta más grande de la historia. Y solo me di cuenta del valor de lo que tenía cuando ya lo había perdido. No dije que lo perdoné, porque eso sería mentira. Pero tomé su mano y le dije que había hecho las paces con el pasado, que él también podía irse en paz. Murió a la semana siguiente, con Consuelo a su lado. Pagué el 1.260 funeral, envié flores. No por él, sino por la persona que era, la persona en la que me había convertido a pesar de él. Pasaron los años. Los niños crecieron. Manuel se licenció en agronomía. Carmen decidió seguir mis pasos en la destilería. Los gemelos siguieron caminos diferentes. Javier se hizo médico, Lucía maestra como Doña Esperanza. La red de destilería se expandió a otras ciudades. La casa de huéspedes de Alejandro se ha convertido en un atractivo turístico de la región. Compramos la casa donde vivía Doña Esperanza en la Ciudad de México, convirtiéndola en nuestra residencia de invierno. Ella, ya muy mayor, vivió con nosotros hasta sus últimos días, como parte de la familia, la mujer que me había salvado la vida y me había ayudado a reconstruirla. Consuelo continuó trabajando en la destilería hasta que fue demasiado mayor para hacerlo. Luego la transferí a un puesto más ligero, como recepcionista en la posada. Nunca más hubo verdadero afecto entre nosotros, pero sí respeto, un reconocimiento silencioso de que ambos habíamos sobrevivido a una tormenta y finalmente estábamos
en aguas más tranquilas. Hoy, mirando hacia atrás a mis 93 años, entiendo que la verdadera victoria no fue quitarles la casa, no fue verlos trabajar para mí, ni siquiera fue construir mi imperio del tequila. La verdadera victoria fue elegir no volverse como ellos, habiendo elegido construir en lugar de destruir, perdonar en lugar de vengarse, vivir en lugar de simplemente sobrevivir. La cicatriz en mi frente, la que me hice una noche de desesperación, sigue ahí. Lo miro todas las mañanas en el espejo. Un recordatorio diario de quién era, quién soy, todo lo que he superado. Algunas personas en la ciudad todavía recuerdan la historia, aunque con versiones distorsionadas, que me escapé con otro hombre, que me volví loco y me internaron en el hospital, que planeé matarlos a ambos y luego me arrepentí. A la gente le gusta crear historias para llenar los espacios en blanco, para explicar lo inexplicable. Les dejo hablar. La verdad completa nos pertenece solo a nosotros, los protagonistas de este antiguo drama. Consuelo falleció hace 7 años, tranquilamente mientras dormía. Tenía 102 años, una vida demasiado larga para alguien que se arrepiente tanto, dijo. En sus últimos años estuvo lúcida, pero resignada a su destino. Cosechamos lo que sembramos, Dolores, me dijo en una de las últimas conversaciones que tuvimos. Recibisteis bien porque sembrasteis bien. Yo coseché solo lo que sembré. No estuve en desacuerdo. En el momento de su funeral, algunos en Minos-Stinsdie, el pueblo se sorprendieron al verme allí, de pie junto al ataúd, con expresión serena. No sabían que yo ya había hecho las paces con esa historia mucho antes, que había comprendido que el perdón era mucho más liberador para mí que para ella. Alejandro se fue antes que ella, a los 89 años, después de una vida plena, llena de trabajo, honesto y amor verdadero. Me dejó un vacío que nada llenaba, pero también la certeza de que tuve la bendición de saber qué es el verdadero amor, basado en el respeto y la admiración mutua. Durante los últimos años, he vivido principalmente con Carmen y su familia en la finca que ampliamos en San Miguel. Manuel está en Guadalajara, con su negocio de agave, pero me visita seguido, trayendo a mis nietos, 8 en total, 3 de él, 3 de Carmen, 1 de Javier y 1 de Lucía. Ahora tengo hasta bisnietos, pequeños terremotos que llenan la casa de ruido y alegría. Cuando los miro, tan llenos de vida, tan inocentes, agradezco haber sido fuerte aquel martes lluvioso en casa de Doña Esperanza, por no apretar el puñal contra mis venas. ¿Qué desperdicio habría sido? ¿Qué tragedia no haber sabido nunca todo lo que vino después? La destilería central sigue funcionando, aunque ya no trabajo directamente allí. Carmen supervisa el negocio, expandido al mercado internacional, exportando nuestro tequila a lugares que nunca imaginé que llegaría. Aún así, mantengo mi pequeño laboratorio experimental en la parte trasera de la casa, donde pruebo nuevas recetas e invento diferentes combinaciones. Las manos ya no son tan firmes, los ojos ya no ven tan bien, pero el placer de trabajar con el agave, de oler los aromas, de crear algo de la nada, sigue siendo el mismo. La daga de plata con mango de hueso tallado todavía está conmigo, guardada, en la vitrina de la sala principal. A veces se lo muestro a mis bisnietos, quienes me piden escuchar la historia de cómo perteneció a su bisabuelo en la Revolución. Nunca cuento la otra historia, cómo casi usé esa misma daga para terminar con todo, para cortar más profundamente, para rendirme en lugar de luchar. Algunas historias no son para niños, algunas cicatrices son solo nuestras para soportarlas. Sí, hay una lección que me gustaría dejar a quienes me escuchan ahora, es esta. La vida te romperá de maneras que no puedes imaginar. Las personas que amas te traicionarán cuando menos lo esperes. Habrá momentos de desesperación tan profunda que no podrás ver una salida. Pero siempre, siempre hay un amanecer después de la noche más oscura. Siempre existe la posibilidad de reconstruir, de renacer,
de transformar el dolor en fuerza y la traición en sabiduría. Lo único que debes hacer es elegir vivir, un día a la vez, hasta que los días se conviertan en años y el dolor se convierta en solo un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no duele al tocarla. Algunas personas dirán que mi historia no es de perdón, sino de venganza sofisticada, que darle problemas a Ernesto y Consuelo, mantenerlos bajo mi control durante años, era simplemente una forma más refinada de castigo. Quizás tengan razón. Quizás el verdadero perdón es algo que nunca he podido dar por completo, o tal vez el perdón no sea un acto único y grandioso, sino un proceso diario, una decisión que tomamos cada vez que miramos a quienes nos lastimaron y elegimos no dejar que esa herida defina quiénes somos. Lo que sí sé con certeza es que el dolor no desapareció mágicamente el día que regresé a San Miguel y los encontré destruidos. No desapareció cuando les ofrecí trabajo, ni cuando permití que Consuelo conociera a mis hijos. El dolor fue emitiendo poco a poco, como el agua de un río que poco a poco va desgastando las piedras, alisando sus bordes. Hoy puedo mirar atrás y ver esos acontecimientos como parte de un cuadro más amplio, un mural complejo que es mi vida, donde hasta los colores más oscuros son necesarios para crear la obra completa. Esta ciudad, San Miguel de Allende, que fue testigo de mi humillación y de mi triunfo, también ha cambiado mucho con el paso de los años. Lo que era un pueblo pequeño y relativamente aislado se ha convertido en un destino turístico, famoso por su arquitectura colonial y sus fiestas tradicionales. Doña Dolores Tequila se ha convertido en parte de esa historia, un punto de referencia, tanto para visitantes como locales. A veces camino por la plaza principal, apoyado en mi bastón, y escucho a los guías contar fragmentos de mi historia a grupos de turistas. Y ese edificio de ahí, dicen señalando mi destilería sin saber quién soy, es de la legendaria Doña Dolores, que empezó de cero y construyó un imperio. Sonrío para mis adentros guardando el secreto. México también ha cambiado mucho desde los años 50, cuando todo empezó. Las mujeres tienen más libertad, más oportunidades. Cuando pienso en la joven Dolores, tan limitada por las convenciones sociales, tan dependiente del matrimonio para tener valor en la sociedad, siento una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por la niña asustada que era, orgullo por la mujer en la que me convertí a pesar de todo. Si pudiera volver atrás y hablar con Dolores, de 18 años, el día de su boda, le diría que no tuviera miedo, que el camino sería difícil, pero que ella era más fuerte de lo que imaginaba. Que el peor momento de tu vida sea también el comienzo de tu verdadero viaje. Pero no podemos volver atrás, ¿verdad? La vida solo avanza en una dirección. Seguimos adelante con lo que tenemos. Hacemos lo mejor que podemos con las cartas que nos dan. Algunos tienen mejor mano que otros desde el principio. Algunos de nosotros necesitamos aprender a ganar incluso con malas cartas. Y al final, no se trata tanto de ganar o perder, sino de cómo jugamos, cómo enfrentamos los desafíos, cómo convertimos la derrota en victoria. La daga de plata reposa en su vitrina de cristal en la sala principal. A veces, antes de acostarme, voy allí solo para mirarla. No como símbolo de venganza o rencor, sino como recordatorio de resistencia, de supervivencia. Podría haberlo usado para destruir a otros o a mí mismo. En cambio, se convirtió en un símbolo de todo lo que superé, de cómo elegí construir una nueva vida en lugar de dejar que la traición me defina para siempre. Mis nietos y bisnietos se reúnen a mi alrededor los domingos por la tarde y me piden que les cuente historias sobre los viejos tiempos. Hablo de cómo era México después de la Revolución, de las dificultades y también de las alegrías sencillas. Hablo de Doña Esperanza, mi primera experiencia en la Ciudad de México, cómo conocí a abuelito Alejandro. Me guardo las partes más oscuras para mí. Quizás algún día, cuando sean mayores, les cuente todo, o tal vez no. Algunas historias son como ciertas recetas especiales de tequila.
No es necesario revelar todos los ingredientes. En mis sueños, sigo siendo esa joven Dolores, entrando a la habitación de mis padres y viendo a mi esposo y a mi hermana juntos. El sueño vuelve ahora con menos frecuencia, pero nunca ha desaparecido por completo. La diferencia es que ya no me despierto asustada, gritando. Me despierto tranquilamente, a veces con una lágrima solitaria, pero sin la desesperación que tenía antes. Ahora es solo un recuerdo, no una herida abierta. Como siempre les digo a mis nietos cuando se lastiman, el tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas. La vida me ha enseñado muchas lecciones, pero quizás la más importante es que rara vez nos definen únicamente los momentos de triunfo, sino más bien por cómo reaccionamos en los momentos de mayor desafío. Cuando todo se desmorona a nuestro alrededor, cuando parece que no hay salida, es cuando nuestra verdadera naturaleza se revela. Algunos se rompen bajo la presión, otros encuentran una fuerza que ni siquiera sabían que poseían. Podría haberme vuelto amargado, consumido por el odio, o podría haberme rendido por completo. En lugar de eso, elegí utilizar el dolor como combustible para construir algo nuevo, algo mejor. La decisión de ofrecer trabajo a Ernesto y Consuelo me sorprendió incluso a mí. No fue un acto de pura bondad, lo admito. Fue una satisfacción verlos trabajar para mí, saber que dependían de mí para sobrevivir. Pero con el tiempo me di cuenta de que esta decisión nos beneficiaba a todos. Encontraron una manera de redimirse, no solo ante mis ojos, sino ante los suyos propios. Y logré liberarme del peso del odio, que es una carga muy pesada que llevar toda la vida. La cicatriz en mi frente, la que me hice con la daga de plata, se ha convertido en una parte de mí que ya no escondo. En los primeros años después del incidente, usó mucho maquillaje para disimularlo y se recogió el cabello para cubrirlo. Ahora lo dejo visible, un recordatorio constante no solo para mí, sino para todos los que me conocen, de que nuestras cicatrices no definen quiénes somos, sino que cuentan la historia de dónde hemos estado, a qué hemos sobrevivido. En San Miguel, todo el mundo conoce mi historia, o al menos una versión de ella. Me convertí en una especie de leyenda local, la mujer que regresó de las sombras, que construyó un imperio de la nada. A veces vienen mujeres jóvenes de la ciudad a pedir consejo, a preguntarme cómo logré superar tantos obstáculos, cómo tuve el coraje de seguir adelante sola en una época en la que las mujeres rara vez lo hacían. Les digo la verdad, no fue coraje, fue necesidad. No tuve más opción que seguir adelante, y cuando no tenemos otra opción, descubrimos recursos que no sabíamos que teníamos. Carmen, mi hija, heredó esta determinación. Se convirtió en empresaria, en una época en la que pocas mujeres ejercían esta carrera en México. Enfrentó prejuicios, puertas cerradas, comentarios despectivos, pero él nunca se rindió. Aprendí de los mejores, dice siempre refiriéndose a mí. Manuel es diferente, más suave, más contemplativo, como su padre. Tiene el talento de Alejandro para el trato con la tierra y mi instinto para los negocios. Una combinación perfecta para continuar el legado que hemos construido. Los gemelos siguieron sus propios caminos, pero llevan consigo valores que traté de inculcarles a todos. Trabajo duro, honestidad, compasión incluso ante la injusticia. Son mi mayor orgullo, la prueba viviente de que algo hice bien en medio de tantos errores. La finca donde vivo ahora, adyacente a la propiedad de Carmen, es espaciosa y luminosa, llena de ventanas que dejan entrar el sol del altiplano mexicano, muy diferente a aquella casita oscura donde viví con Ernesto, donde sufrí la humillación más grande de mi vida. A veces, sentada en el porche, mirando los campos de agave azul que se extienden hasta el horizonte, pienso en cómo la vida da giros inesperados. Aquella joven Dolores, huyendo de San Miguel con apenas un puñal en el bolso y lágrimas secas en mi dermitido los ojos,
Nunca hubiera imaginado que un día regresaría triunfante, dueña de su propio destino. Nunca soñaría con el imperio que construiría, la familia que formaría, la paz que finalmente encontraría. Mi tequila ha ganado premios internacionales. Se sirve en elegantes restaurantes de la Ciudad de México, de Nueva York, de París. Los campos de agave que planté han estado dando frutos durante décadas, sustentando no solo a mi familia, sino a decenas de familias de la región que trabajan para nosotros. La casa de huéspedes de Alejandro, ahora dirigida por uno de sus nietos, recibe a turistas de todo el mundo que vienen a ver la destilería, aprender sobre el proceso de producción del tequila y escuchar la historia de la mujer que empezó todo. La historia que cuentan no es exactamente la verdadera, por supuesto. Hablan de una joven viuda que construyó un imperio desde cero, que enfrentó prejuicios por ser mujer, que revolucionó la forma de elaborar tequila en la región. No mencionan la traición, la fuga, la cicatriz autoinfligida, la venganza cuidadosamente planeada. Y eso está bien. No necesito que sepas todos los detalles. El resultado final es lo que importa. Una mujer que no permitió que las circunstancias la derrotaran, que transformó el dolor en fuerza, la traición en determinación. En los primeros años de la destilería, enfrenté mucha resistencia por ser mujer. Los productores locales de agave se mostraban reacios a venderme. Los bancos dudaban en conceder préstamos y los clientes potenciales dudaban de la calidad de mi tequila. Fue Alejandro quien me ayudó a superar estas barreras, utilizando sus contactos, prestando su nombre cuando era necesario, sin pedir nunca nada a cambio más que mi felicidad. Él era así, desapegado, generoso, siempre anteponiendo mis sueños a los suyos. Me dejó brillar, me apoyó cuando tropecé, celebró conmigo cada logro, por pequeño que fuera. Cuando enfermó en los últimos meses de su vida, invertimos los roles. Yo era quien lo cuidaba, día y noche, dándole medicinas, contándole historias para distraerlo del dolor, tomándole la mano cuando lo único que podíamos hacer era esperar. No llores por mí, Dolores, me dijo la última noche, cuando ya sabíamos que el final estaba cerca. Tuvimos una buena vida juntos. Me diste más de lo que jamás soñé tener. Viví más feliz a tu lado de lo que creía posible. No tengo miedo de irme sabiendo que dejo tanto amor atrás. Murió mientras dormía, en paz, con una leve sonrisa en los labios. Lloré, claro que lloré, pero no fueron solo lágrimas de tristeza. También se llenaron de gratitud por haber tenido el privilegio de amar y ser amados así, completa, honestamente, sin sombras ni secretos. Después de que Alejandro se fue, pensé en vender todo, mudarme a la capital, vivir más cerca de Javier y Lucía. Fueron los 4 niños quienes me convencieron de quedarme. Esta es tu casa, mami, dijeron. Tú construiste esto. Es tu legado. Nosotros te cuidaremos, como tú siempre nos has cuidado a nosotros. Y así se decidió. Vivo en la hacienda principal. Carmen y su familia están lo suficientemente cerca como para verme a diario, pero no tan cerca como para no tener mi privacidad. Los demás vienen de vacaciones, traen a sus nietos y ahora a sus bisnietos. La edad trae limitaciones. Por supuesto, ya no puedo supervisar personalmente la producción de tequila como antes. Mis manos temblorosas ya no me permiten manejar el alambique con la precisión necesaria. Los ojos ya no distinguen los sutiles cambios de color que indican el punto exacto de destilación, pero todavía tengo mi olfato y mi paladar. Todavía puedo identificar cada matiz, cada sabor, cada aroma. Carmen trae las muestras para que las apruebe, respetando mi criterio como definitivo. Hay un orgullo en eso, en saber que, incluso a mis 93 años todavía soy necesario, todavía tengo algo que aportar. Soy el último de mi generación. Todos mis contemporáneos se han ido. Ernesto, Consuelo, Doña Esperanza, Alejandro, los amigos que hice a lo largo de los años, los rivales que enfrenté en los negocios.
A veces me siento como una reliquia de otra época, un testigo vivo de un México que ya no existe. El país ha cambiado mucho desde que nací en 1932. Vi la transición de un país rural, todavía marcado por la revolución, a una nación moderna, con grandes ciudades, industrias y tecnología. Vi la llegada de la electricidad a las zonas rurales, del teléfono, de la televisión y ahora de las computadoras y los celulares que con tanta facilidad usan mis bisnietos. Los cambios en el estatus de las mujeres también. Cuando yo era joven, una mujer sola en los negocios era vista con sospecha, lástima o desprecio. Ahora, mis nietas dirigen empresas, son médicas, abogadas, profesoras universitarias, sin que nadie cuestione su derecho de hacerlo. Esto me da una inmensa satisfacción, saber que de alguna manera, con mi pequeña revolución personal, contribuí a este cambio mayor. Cada barrera que rompí, cada prejuicio que enfrenté, allanó el camino para que aquellos que vinieron después tuvieran un viaje un poco menos arduo. Hay fotografías de todas las etapas de mi vida repartidas por la casa. La chica sería al lado de sus padres. La joven novia junto a Ernesto, con Consuelo, como madrina. La empresaria en la inauguración de la primera destilería. La esposa feliz con Alejandro. La orgullosa madre con sus 4 hijos. La abuela rodeada de sus nietos. Bisabuela con los nuevos miembros de la familia. Son como capítulos de un libro que cuentan una historia que parece demasiado larga para encajar en una sola vida. Y sin embargo, aquí estoy, habiendo vivido cada momento, cada alegría, cada dolor. A veces los niños más pequeños me preguntan por la cicatriz que tengo en la frente. Les digo que fue un accidente, que me caí cuando era joven. No es exactamente una mentira, solo una simplificación. Sí, caí en el abismo de la desesperación, pero logré levantarme y la huella que quedó es testimonio de ello. Quizás algún día, cuando sean mayores, les cuente la verdadera historia, o tal vez les dejaré descubrirlo por sí mismos, a través de los informes que seguramente seguirán, circulando en San Miguel mucho después de que yo me haya ido. Lo que me trae paz en mis últimos años es ver cómo la vida sigue su curso, cómo los errores de una generación no tienen por qué condenar a la siguiente. ¿Cómo es posible romper ciclos de dolor, construir algo nuevo a partir de las ruinas? Mis hijos crecieron en una casa llena de amor, sin las sombras que marcaron mi infancia. Mis nietos y bisnietos crecen con aún más oportunidades, más libertad, más posibilidades. Con cada generación nos volvemos un poco mejores, un poco más sabios, un poco más compasivos. O al menos eso es lo que espero y estoy trabajando para que suceda. Algunos días, especialmente al anochecer, cuando el sol tiñe el cielo de San Miguel de tonos anaranjados y rojos, me siento en el porche con un cuenco de mi tequila añejo y pienso en todos los caminos que me trajeron hasta aquí. Si Ernesto y Consuelo no me hubieran traicionado, habría seguido en esa pequeña vida de esposa de herrero, tal vez con hijos, pero sin descubrir jamás mis propias fuerzas. Si no hubiera huido a la Ciudad de México, nunca habría conocido a Doña Esperanza, nunca habría aprendido todo lo que ella me enseñó. Si no hubiera perdido ese embarazo, tal vez habría regresado con Ernesto, aceptado sus disculpas, vivido una vida de desconfianza y resentimiento. Es extraño pensar así, pero ese terrible día, que parecía ser el final de todo, en realidad fue el comienzo. El inicio de un viaje que me llevó a lugares que nunca imaginé, que me hizo conocer personas que transformaron mi vida, que me permitieron construir algo verdaderamente mío. No digo que aprecio lo que hicieron, la traición todavía duele cuando lo pienso, pero tal vez era necesario arrancarme de esa existencia limitada, obligarme a descubrir quién era realmente, qué era capaz de lograr. La venganza que planeé durante tantos años no me trajo la satisfacción que esperaba. Verlos a ambos destrozados, humillados, no llenó el vacío que la traición había dejado.
pero darles una oportunidad de redención, permitiéndoles trabajar para reconstruir sus vidas, trajo una paz que no esperaba. No fue perdón, nunca he podido perdonar completamente, pero fue algo parecido a eso. Una comprensión de que todos somos falibles, todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad. Pagaron por sus errores, no con la moneda de venganza que yo quería inicialmente, sino con años de trabajo honesto, de arrepentimiento silencioso, de reconstrucción paciente. Dicen que el tiempo ablanda hasta las piedras más duras. Quizás también ablandó mi corazón. Ya no soy esa joven herida, consumida por la ira y el dolor. Soy una mujer que ha vivido mucho, que ha visto mucho, que ha aprendido a encontrar la alegría hasta en los lugares más insospechados. Quien descubrió que la vida rara vez es sencilla, que las personas rara vez son del todo buenas o del todo malas, que todos llevamos luces y sombras en nuestro interior, incluyéndome a mí. La verdadera libertad no llegó cuando regresé a San Miguel y enfrenté a Ernesto y Consuelo, sino cuando me di cuenta de que ya no necesitaba esa venganza para sentirme completa, que ya habían construido una vida tan rica, tan plena, que se habían vuelto casi irrelevantes, que el amor que encontré en Alejandro, la familia que construimos juntos, el imperio que construí con mis propias manos, eran mucho más importantes que cualquier ajuste de cuentas con el pasado. Si pudiera hablar con esa joven Dolores de 1952, parada en la puerta del dormitorio de sus padres, mirando la escena que destruiría su mundo, le diría: te dolerá más de lo que crees posible, pero sobrevivirás. Y no solo sobrevivirás, prosperarás. Convertirás este dolor en algo hermoso, algo duradero. Un día, mirarás hacia atrás y comprenderás que este terrible momento fue solo el comienzo de una historia mucho más grande, mucho más rica de lo que puedas imaginar. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. A mis 93 años, cada día es un regalo, cada amanecer una bendición. No temo a la muerte. Viví plenamente, amé profundamente, construí algo que permanecerá mucho después de mi muerte. Se seguirá produciendo tequila Doña Dolores, se seguirán cosechando los campos de agave, se seguirán contando las historias, y tal vez, solo tal vez, alguien que escuche mi historia encuentre el coraje para superar su propio dolor, para convertir su propia traición en triunfo. Si eso sucede, habré cumplido mi propósito. Hace unos años, una escritora vino a entrevistarme para un libro sobre mujeres pioneras en los negocios mexicanos. Estuvo varios días conmigo, grabando nuestras conversaciones, tomando notas, fotografiando la destilería, la hacienda, los campos de agave. Le conté una versión editada de mi historia, omitiendo algunos de los detalles más dolorosos y suavizando otros. Cuando se publicó el libro, me envió una copia autografiada. Lo hojeé con curiosidad y vi mi vida resumida en unas pocas docenas de páginas. Fui yo, pero no lo fue. Era una versión pulida y heroica, sin las complejidades, las contradicciones y las sombras. Cerré el libro pensando que tal vez así es como nos recuerdan a todos, a través de versiones simplificadas, narrativas limpias que no capturan el desorden, la confusión y la humanidad de la vida real. Quizás por eso cuento ahora mi historia completa, sin omisiones, sin adornos, para que quede registrado en algún lugar, para que alguien sepa la verdad detrás de la leyenda. No para disminuir lo que he logrado, sino para mostrar el costo de esos logros, las cicatrices visibles e invisibles que llevo, los compromisos que hice, las decisiones difíciles que tomé en el camino. Uno de mis bisnietos, Miguel, un chico de 15 años, tiene un interés especial en la historia familiar. Sigue haciéndome preguntas sobre los viejos tiempos, sobre cómo era la vida antes de la modernidad, sobre cómo construí el negocio. Tiene la misma mirada intensa de Ernesto, la misma curiosidad insaciable de Alejandro. A veces, cuando lo veo jugar con sus primos en el jardín,
Pienso en lo curioso que es cómo los rasgos familiares persisten a través de generaciones, cómo los genes y los recuerdos se entrelazan de maneras impredecibles. Es a Miguel a quien pienso dejarle el puñal de plata, no como símbolo de venganza o resentimiento, sino como recordatorio de la resiliencia familiar, la capacidad de superar la adversidad, de transformar el dolor en propósito. Junto a ella, dejaré una carta contando la historia real para que la leas cuando seas mayor, cuando puedas comprender las complejidades de la vida adulta, los matices de gris que existen entre el blanco y el negro de la moralidad infantil. Ayer, durante el almuerzo dominical, Manuel anunció que la empresa lanza una nueva línea premium de tequila Doña Dolores, añejado durante 25 años en barricas especiales, con una etiqueta basada en el diseño de mi daga de plata. En honor a la matriarca, que empezó todo, dijo, brindando. Todos levantaron sus copas mirándome con respeto, con amor. Fue un momento de profunda emoción, no por el reconocimiento en sí, sino por saber que lo que construí perdurará, que el nombre de Dolores Hernández Rivera será recordado no por la traición que sufrí, sino por el imperio que construí a partir de las cenizas de esa traición. A lo largo de los años, muchos me han preguntado cuál es el secreto del éxito, cuál es la receta para convertir la adversidad en triunfo. Por supuesto, no hay una respuesta sencilla. Fue una combinación de factores: determinación, trabajo duro, algunas buenas decisiones, algunas oportunidades aprovechadas en el momento adecuado, algunas personas que creyeron en mí cuando no tenía nada que ofrecer más que promesas y sueños. Pero si tuviera que destacar un elemento, diría que fue el rechazo a dejarme definir por los demás, a aceptar los límites que intentaron imponerme. Cuando Ernesto y Consuelo me traicionaron, podrían haber destruido no solo mi matrimonio, sino también mi capacidad de confiar, amar y soñar. Durante un tiempo casi lo consiguieron, pero algo dentro de mí, llámelo orgullo, terquedad o simplemente instinto de supervivencia, se negó a aceptar ese fin. Insistió en que había más en la vida que este dolor, que yo merecía más que esta humillación, que era capaz de hacer más de lo que jamás imaginarían. Fue esta negativa a rendirme, esta insistencia en definir mi propia historia lo que me trajo aquí, sentada en el porche de mi hacienda a la edad de 93 años, rodeada de una familia numerosa, respetada en la comunidad, dueña de un imperio que construí con mis propias manos. No fue fácil. Hubo días en los que casi me di por vencido, noches en las que el peso parecía demasiado difícil de soportar. Pero seguí, paso a paso, día a día, hasta que los pasos se convirtieron en un viaje y los días en vida. Si pudiera impartir alguna sabiduría a cualquiera que escuche esta historia, sería esta: no dejes que otros definan quién eres. No permitas que las traiciones, las decepciones, los fracasos determinen tu valor. Eres más fuerte de lo que imaginas, más resistente de lo que crees, más capaz de lo que sueñas ser. Y hasta en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, recuerda que siempre llega el amanecer. Puede que tarde más de lo que nos gustaría, puede que nos encuentre más desgastados de lo que esperábamos, pero siempre llega, y con ello, la oportunidad de empezar de nuevo. He empezado de nuevo muchas veces a lo largo de esta vida, cuando huí de San Miguel con solo un puñal en el bolso. Cuando perdí al bebé, eso podría haberme dado un nuevo propósito. Cuando casi lo dejo todo en aquella bañera de casa de Doña Esperanza. Cuando volví a enfrentarme a quienes me habían traicionado. Cuando perdí a Ernesto, Consuelo, Alejandro, a tantos otros en el camino. Cada nuevo comienzo fue difícil. Cada nuevo comienzo requirió coraje, determinación y fe. Pero cada nuevo comienzo también trajo nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas alegrías que no habría conocido si me hubiera rendido. La cicatriz en mi frente es solo la más visible de las muchas que llevo. También hay cicatrices invisibles
marcas dejadas por pérdidas, por dolor, por decepciones. Pero a lo largo de los años he aprendido que nuestras cicatrices no tienen por qué definirnos, no tienen por qué limitarnos. Pueden ser fuentes de fortaleza, recordatorios de lo que hemos superado, de cuánto somos capaces de aguantar y seguir adelante, como las grietas en las barricas que envejecen mi tequila, que permiten intercambios sutiles con el entorno, agregando complejidad, profundidad y carácter al producto final. El sol se está poniendo sobre San Miguel ahora, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. Desde mi balcón puedo ver los campos de agave que se extienden hasta el horizonte, sus formas puntiagudas como centinelas que custodian el legado que construí. Un legado de trabajo duro, de superación, de transformar el dolor en propósito. Un legado que continuará mucho después de mi muerte, a través de mis hijos, nietos, bisnietos y las generaciones venideras. No sé cuánto tiempo más me quedará en esta tierra. Con cada año que pasa, siento el peso de la edad, el lento pero inexorable declive del cuerpo, incluso cuando la mente permanece clara y los recuerdos vívidos. Pero no temo al final. He vivido una vida plena, una vida que pocos habrían predicho para esa joven traumatizada que huyó de su ciudad natal hace tantas décadas. Una vida que yo mismo no me hubiera atrevido a imaginar en mis momentos más oscuros. Si hay algo que he aprendido durante estos 93 años, es que la vida rara vez sale como la planeamos. Tiene sus propias curvas, sus propias sorpresas, algunas dolorosas, otras maravillosas. El secreto no está en intentar controlar cada detalle, predecir cada giro, sino desarrollar la flexibilidad para adaptarse, la fuerza para perseverar, la sabiduría para aprender de cada experiencia, ya sea buena o mala. El puñal de plata quedará. En la vitrina, la cicatriz quedará en mi frente, los recuerdos quedarán en mi corazón. Pero ya no me definen, ya no me controlan. Son solo capítulos de una historia mucho más grande y rica, la historia de una mujer que se negó a ser víctima, que convirtió la traición en triunfo, que construyó un imperio a partir de las cenizas de un matrimonio destruido. La historia de la verdadera Dolores Guadalupe Hernández Rivera. Si sacó algo valioso de esta historia, le insto a que lo comparta con otras personas que puedan necesitar saber sobre la resiliencia y la resiliencia. Suscríbete a este canal para conocer más historias que iluminan el espíritu humano en sus batallas más duras. Deja en los comentarios qué parte de mi viaje te tocó más el corazón. ¿Fue la traición inicial, la reconstrucción en la Ciudad de México, o quizás el momento que elegí para ofrecer una segunda oportunidad a quienes me lastimaron? Tu reflexión puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Cada comentario construye una comunidad de personas que entienden que nuestras cicatrices no son marcas de debilidad, sino insignias de fortaleza. Gracias por permitirme compartir mi vida contigo. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda, eres más fuerte de lo que crees.